Hola, ¿qué tal? Soy Juan David. El día de hoy vamos a hacer un videito donde vamos a aprender a hacer botones. Por acá los tengo listos para que los puedan ver. Tenemos 7 diferentes tipos de botones. Cada uno tiene un nombre pues más o menos que hace referencia al tipo de botón que va a ser. Entonces por ejemplo aquí tendríamos el de llenar. Vamos a ver que el botón se llena en su hover. Tenemos el de pulso, hace un efecto como de palpitación. El de cerrar, que trae pues como unas cortinitas. El de levantar, que lo que hace es que flota. También tendríamos el de subir, que lo que hace es que sube pues su hover, y deslizar, que este lo que hace es que se va hacia un lado. Lo podemos llenar completo o una parte como lo vemos ahí, pues ya depende del gusto de cada uno. Y también tendríamos este desplazar, que como vemos acá tenemos pues un tipo de sombrita que cuando le hacemos hover se sube y pues él lo que hace es que se llena. Entonces vamos a trabajar botón por botón, vamos a explicar cada uno de ellos. Sus estilos, los vamos a hacer muy individuales para que sean reutilizables y sea muy fácil de comprender y llevar a cualquier otro proyecto que ustedes tengan. Entonces, listo, empecemos, nos vemos en el desarrollo de este ejercicio. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es bastante simple. Vamos a crear una carpeta en el escritorio como siempre. Yo la voy a llamar botones y la voy a abrir en mi editor de código. Entonces le doy clic derecho, abrir con code. Ahí ya que tenemos abierto, pues lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear dos archivos, un index.html, porque pues igual necesitamos el HTML para los botones. Van a ser con HTML y CSS, no llevan nada de JavaScript, son muy sencillos, pero necesitamos entonces dos archivitos, el index, y también vamos a necesitar un styles.css. Listo, esos son nuestros dos archivos. En el index vamos a crear la estructura, es muy básica, entonces aquí le vamos a dar a HTML 2.5 y lo que vamos a hacer es que necesitamos crear un contenedor, que en este caso se va a llamar div. Bueno, en este caso va a tener una etiqueta div y va a tener una clase que va a ser botones. Entonces ahora sí, vamos a crear botones. Necesitamos 7 botones, entonces escribimos button, button, y le decimos button por 7 y le damos enter y esto nos crea 7 botones. Acá me creó todos al lado a lado, entonces lo que voy a hacer es crear formatear documento y ya me los acomoda más o menos. Bueno, entonces vamos a bajarlos porque igual quedó horrible. Entonces boto esta etiqueta va acá y aquí y aquí. Pues nada del otro mundo, ¿cierto? 7 botones. Obviamente pues cada botón necesita una clase. Entonces le voy a dar acá para darle un espacio y decirle class, pero esta sí me toca hacerlas manual. Entonces este va a ser el botón de llenar, o si quitar llenar, entonces digo llenar, clase y nombre, ¿cierto? Porque necesitamos que en el botón salga el nombre. También le voy a decir que este va a ser pulso en ambos, cerrar, levantar, subir, deslizar y por último desplazar. Entonces ahora qué vamos a hacer, necesitamos abrirlo en el navegador. Para eso yo uso GoLive para poder ver los cambios en tiempo real. Eso es una extensión, entonces si yo vengo acá y busco Live Server, vamos a ver que acá nos sale. Entonces lo que van a hacer es que le dan clic y acá le van a dar instalar. Pues yo ya la tengo, entonces por eso me sale deshabilitar, ¿cierto? Pero usted la instala. Entonces ahora ¿qué hago? Le doy go live y esto lo que va a hacer es que me lo va a abrir, me va a abrir el archivo en el navegador. Entonces ahí vemos que tenemos todos nuestros botones por defecto como son en HTML, ¿cierto? Entonces ¿qué vamos a hacer? Venimos acá y vamos a enlazar nuestro archivo de estilos. Acá le vamos a poner un nombre al documento, 3 botones, y acá yo le escribo link css y acá le decimos styles.css. Entonces ahí ya está enlazado el archivo, perfecto. Ya index, chao, no lo necesitamos. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a empezar con los estilos. Entonces voy a llevar este como por acá para verlo mejor y este acá, ¿cierto? Para poder cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a poner una fuente porque pues, no tenemos fuente, ¿cierto? Entonces vamos a usar una que venga, por ejemplo, de Google Fonts. Si quieren la instalan, pero pues yo la voy a usar directamente desde la web. Entonces le digo Google Fonts, lo abro, vengo aquí. Acá lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la fuente que a mí me gusta o la que yo quiero pues para este proyecto. Entonces ya que hayan encontrado la fuente que ustedes quieren, le van a dar clic y la seleccionan. Eso se les abre después esta ventana y aquí lo que le van a decir es Jet Font. Le dan acá, luego le dan que embeber el código, esta que está acá, y aquí le salen diferentes opciones. Entonces para la web, pero le vamos a decir import, porque la vamos a usar con CSS. Entonces copiamos el import sin los styles, nos venimos para nuestra hoja de estilos y en styles lo pegamos. Acá como es muy largo le voy a dar al Z, no es enter, sino alt Z para que me haga un salto de línea y ya ahí tenemos la fuente. Entonces ya tendríamos que aplicarla. Lo primero que voy a hacer antes de empezar a modificar los botones es darle estilos a cómo es que es a todo mi layout para que los botones se acomoden acá en el centro y todo eso.
Entonces, si queremos, por ejemplo, aplicar la fuente a todos los botones, porque como vemos acá no sale, pues tenemos dos opciones. La primera es llamar al body, que es la etiqueta. Yo lo voy a cerrar, pero lo voy a dejar acá para verlo mejor. Es la etiqueta que contiene a todos los elementos y decirle que este va a tener esta clase que tenemos acá, font family y el nombre de la fuente. Yo lo copio y lo vengo y lo pego acá en el body. Entonces yo guardo y si vengo vamos a ver que la fuente no se aplicó, ¿cierto? Porque hay ciertos elementos en los que la fuente no se aplica de esta forma. Igual yo la voy a dejar así para que cualquier cosa que yo creara en el layout pues tuviera esa fuente, ¿cierto? Pero para el botón yo lo voy a llamar aquí arriba, o bueno, no, lo voy a dejar aquí abajo, pues el body es primero. Voy a decir que a todas las etiquetas botón, estas que yo tengo acá, me les va a aplicar esa fuente. Entonces yo me vengo para acá y llamo a los button y les indico que van a tener esta fuente que está acá. Entonces si yo lo pego, vamos a ver que ahora sí los botones tienen la fuente. Si yo quisiera podría quitar esto de acá y no pasa nada. Como les digo, ahí no está haciendo nada. Si yo refresco, no pasa nada, ¿cierto? Igual lo voy a dejar, así se lo aplico al resto de elementos del proyecto. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Vamos a darle estilos al body. Ahora sí, ya tenemos la fuente, ya la importamos. Ahora necesitamos los estilos del fondo. Estos puede que no apliquen para ustedes si solo les interesan los botones. Acá nos vamos a enfocar meramente en el layout. Entonces le voy a poner un background. Entonces le diré background. Y le voy a poner un negro, entonces acá le digo numeral 000. Lo siguiente es que yo podría aplicar acá el font size, pero como pues estamos trabajando con los botones, los voy a aplicar a los botones. Entonces font size de 1.5 rem, que son unidades relativas. Normalmente el navegador tiene, por ejemplo, 18 píxeles. Un rem serían 18 píxeles. Entonces, si yo le digo 1.5 rem, sería la mitad de 18 más 18. Ese sería el tamaño de la fuente que le daría, por eso los botones se ven más grandes. Esos estilos que estoy aplicando acá en Button son para todos los botones, o sea, esto siempre tiene que estar, son los estilos generales de los botones. Entonces le voy a decir también que tenga un font weight, que es un ancho de línea, entonces font weight de 600. Entonces si yo vengo, vamos a ver que ahora se ve como en negrita. Ahora sí, estilos del body, va a decir justify content, center, align content, center, align item center y text align center. Y como vemos, esto no hace mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros necesitamos que esto se venga para acá. Acá tendríamos que, pues, si queremos que muchas de estas propiedades funcionen, aplicar flexbox. Entonces, ¿qué le decimos? Display flex. Entonces de esta forma se mantienen igual, no pasa nada. Pero si yo vengo acá y le digo que nuestra pantalla tenga una altura mínima que sea de 100 viewport height, o sea, de la altura que tenga pues el navegador en ese momento, ya ahí tenemos nuestros botones en el centro. Entonces ahora sí, ya saben, botones los voy a subir y el body, estos estilos son secundarios para que se vea mejor el ejemplo. Y estos son los estilos que todos los botones van a compartir. Ahora sí, vamos a hacer algo y es aplicar los estilos propios de cada botón. Entonces, venimos para acá y vamos a empezar con el primer botón. ¿Cuál sería el primer botón? Sería llenar. Entonces, para llenar, lo que vamos a hacer es que vamos a usar su clase, llenar. Entonces, la copiamos. Y aquí podemos, digamos, como encapsular en forma de comentarios cuál es cuál, ¿cierto? Pues podríamos decirle acá con un comentario que este es el botón llenar. Luego vamos a llamar a la clase llenar. Entonces, como es una clase, lleva punto adelante, llenar. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a indicar qué estilos va a tener. Entonces acá vamos a crear unas variables. ¿Para qué? Para poderlas llamar más adelante. Entonces, por ejemplo, una que va a ser color. Y acá vamos a usar un color que a nosotros nos guste. Yo ya tengo uno por acá. Y lo siguiente es crear otra variable que va a ser el hover. Entonces, a esta le diremos hover. Y yo voy a usar exactamente el mismo color. Ustedes pueden usar un color diferente para el hover. Enseguida probamos cómo se ve. Entonces yo voy a hacer esto acá a un lado y esto al otro para que ustedes puedan ver mejor. Entonces, ¿qué sería lo primero que podríamos aplicar? Por ejemplo, un color que va a ser el color del texto. Y para eso usamos nuevamente a color, pero no color la variable, sino color propiedad. Entonces decimos color y le indicamos que va a ser una variable. ¿Qué va a ser cuál? Color. Esto porque es muy chévere, porque así ustedes pueden cambiar los colores y esto lo que hace es que sin tener que ir a cambiar en la propiedad ya se cambia, entonces pueden hacer colores muy dinámicos, ¿cierto? O que se cambien con JavaScript o con una acción o lo que sea, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un background, entonces yo le voy a decir background y le voy a decir que no va a tener none, entonces de esta forma se quita. Ahora vamos a aplicarle, por ejemplo, un border, entonces le decimos border, le indico, por ejemplo, que va a tener 2 píxeles de grosor y que va a ser sólido, o sea, una línea
línea continua. Y de esta forma ya tenemos el borde. También le vamos a decir, por ejemplo, que se separen las líneas o las líneas del texto. Entonces hacemos un margen interno a partir del texto. Entonces le decimos padding, por ejemplo, de 1 rem y 2 rem. Entonces, como podemos ver, ahí ya tenemos el botón. Y vamos a decirle que se separe de todos los elementos. Entonces acá podemos aplicarle un margin de 0.5 rem. De esta forma ya se separa. Entonces, si venimos acá, vamos a ver que esto no hace absolutamente nada. Entonces, acá necesitamos aplicar unas animaciones o unos estilos, ¿cierto? Entonces, llamamos nuevamente a la clase llenar y le decimos que en su estado hover, pues hover, le ponemos una comita y además cuando esté focus, o sea, como que yo lo estoy apuntando, pues de la misma forma, llenar, puntos focus, va a tener los siguientes estilos. Entonces, le digo un box shadow que va a ser inset 0, 0, 0, 2 rem y además le indico un color. Entonces le digo bar y le digo que va a ser cuál, el que habíamos puesto acá, hover. De esta forma este va a ser el color que va a llenar. Entonces vamos a ver que acá pasa pues como algo raro, ¿cierto? Como que no termina de funcionar. Pero no es que no termine de llenar, sino que digamos no termina de hacerlo del todo bien, es porque le falta la animación. Y para eso usamos una transición, que la ponemos acá y le indicamos el tiempo. Entonces por ejemplo 0.3 segundos. Entonces de esta forma si venimos vamos a ver que ya tiene el desplazamiento. La podemos hacer un poquito más rápida y ponerla por ejemplo de 2 segundos, pero se sigue viendo algo raro, ¿cierto? Entonces ¿qué podemos hacer? Agregarle acá otras propiedades que sería por ejemplo border color, que va a ser bar hover, y además de eso necesitaríamos cambiar como el color del texto. Entonces para eso sencillamente acá en el estado hover o focus le agregamos un color que sea por ejemplo negro. Entonces de esta forma vamos a ver que ya se pone la letra en negro, pero el fondo como que no termina de llenarse. Entonces aquí podríamos aumentar esto por ejemplo a 2.5 rem. Entonces si venimos vamos a ver que ahora ya hace el efecto, aunque tiene como un leve funcionamiento extraño, es porque como yo les muestro desde una máquina virtual no termina digamos de verse del todo bien, pero en su equipo debería hacer la animación bien, ¿cierto? Es por eso que se ve como un poquito extraño. Y ya con eso tendríamos nuestro primer botón con su efecto. Si ustedes quieren por ejemplo que el hover sea de un color diferente, ustedes pueden venir acá y decirle, no sé, que sea más fuerte por ejemplo, y van a ver que en el hover el color cambia, ¿cierto? Entonces así pueden jugar con los colores. De la misma forma, si quieren que el color principal sea diferente, que sea amarillo, van a ver que el botón es amarillo y cuando yo me paro encima es de color azul agua marina. Entonces ya ustedes pueden jugar de esa forma. Ahora pues como ya vimos esto, es mucho más simple y poder un poquito más rápido y explicando los otros botones. Entonces vamos para el botón de pulso. Entonces ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos llamar a la clase pulso. Entonces ¿qué vamos a hacer? De la misma forma vamos a copiar para los colores las mismas variables, no importa que se llamen igual, no pasa absolutamente nada, y asignamos un color que a nosotros nos guste. Y además de eso vamos a reutilizar absolutamente todas las otras clases de nuestro primer botón. Entonces venimos acá y además de la variable color y la variable hover vamos a necesitar todas estas. Entonces las copiamos y las pegamos acá. ¿Por qué las repetimos? Sencillamente para hacer que sea más claro, ¿cierto? Pero digamos ustedes podrían simplemente aquí poner una coma y llamar al botón pulso. Y ya con eso, bueno, pulso, estarían compartiendo estas dos clases, todos estos estilos, ¿cierto? Yo lo voy a hacer así como para que sea más entendible, ¿cierto? Pero no es necesario repetir las clases de esta forma. Ah, bueno, mentiras. El tema es que si ponen acá pulso, pues van a compartir los colores. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Compartir todas estas menos los colores. Y ya. Entonces, aquí vamos a dejarlo, por ejemplo, en 0.25 y 0.25 para que sea un poquito más lento. Vamos a ver que pulso no tiene ningún estilo. Entonces, de hover, acá le voy a poner que este es el botón pulso. Y de la misma forma vamos a copiar estas que dicen llenar. Las copiamos, las pegamos aquí abajo de pulso. Pero en vez de llenar, son las clases de nuestro botón pulso. Entonces, botón pulso. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora sí, pues tenemos que cambiar, digamos, la animación y todo esto, porque pues, sí es diferente. Porque si venimos acá, pues tenemos el mismo botón, ¿cierto? Y esa no es la idea. Entonces vamos a cerrar esto, o bueno, vamos a borrar esto, y vamos a hacer algo que hacer box shadow de 0, 0, 0, 2.5 rem
Vamos a decir que hacer transparente y como vemos pues ahorita no hace nada, ¿cierto? Vamos a decirle que va a tener un border color que va a ser que la variable que tenemos acá, color, entonces var color. Esto sale pues rojito, pero a veces cambia, pero es por una extensión, entonces como que no entiende cómo se llama igual la clase o la variable pues en diferentes partes, pues confunde el color, pero no se centren en eso. Y vamos a decirle pues obviamente la animación, entonces acá le decimos animación y hay una que ya existe y se llama pulso, entonces le decimos pulse y le decimos que de 1 segundo. Y además de eso, pues ya necesitaríamos agregar acá algo que se llama keyframes. Entonces le decimos arroba keyframes, le decimos pulse, que es este pulse que tenemos acá. Le indicamos que del 0%, o sea, en su estado 0% es como el proceso de animación, va a tener un box shadow diferente. Entonces le vamos a decir box shadow y le indicamos 0, 0, 0, 0. Todo esto va separado. Y le decimos el color, entonces bar, y le decimos que va a ser over. Entonces ya si venimos acá y hacemos la animación, vamos a ver que ya tenemos la animación de pulso. Ahora iríamos con la animación del botón cerrar. Entonces para eso lo mismo, comentario acá, botón cerrar. Acá se me olvidó explicar algo y es que por ejemplo esto inicia en estado 0, o sea que cuando pasamos el mouse él va a empezar desde la posición 0000 y se va a extender a 2.5 rem. Entonces si ustedes acá cambian esto por ejemplo a 6, van a ver que se va a extender mucho más. Entonces ustedes pueden jugar con las medidas, o sea, no les dé miedo ahí cambiar partes, o sea, para eso es, para que ustedes acomoden los botones hasta como más les gusten, ¿cierto? Entonces continuamos con el cerrar. Entonces para el cerrar lo mismo, copiamos todos los de pulso, venimos acá a cerrar. Entonces lo que va a hacer acá es copiar los estilos de pulso, pero en vez de pulso pues ya sabemos que la clase es cerrar, entonces le decimos cerrar. Y que los colores de cerrar son diferentes. Entonces, ¿qué necesitamos hacer aquí? Pues ya le asignamos los colores, vemos que las clases son las mismas, se repiten, porque pues en su estado normal ellos comparten casi que los mismos estilos. Entonces necesitamos es dar los hover del botón cerrar. Entonces lo pegamos acá, pum, control V. Este no va a ser pulso, recuerden que deben de cambiar la clase, cerrar, y los estilos son diferentes. Entonces sí usamos box shadow, pero es diferente. Entonces acá vamos a escribir inset. Ya saben que este se cierra como una cortina, entonces necesitamos que se desplace de un lado y del otro hacia el centro. Entonces usamos inset menos 3, o bueno, podemos ponerlo por ejemplo, vamos a ver qué tal queda, en 3.5 rem. 0, 0 y 0. Si ustedes ponen, pues ya van a ver que se desplazan de arriba, de abajo, ¿cierto? Desde cualquier lado, entonces pueden jugar con eso. Y además de eso, indicarle un color. Entonces le decimos bar y le decimos de color hover. De esta forma, si venimos acá, vamos a ver que se desplaza de un lado. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Copiar esto porque necesitamos mandarle otro. Pero no vendría desde el menos, sino desde el más, desde el lado positivo. Entonces si venimos aquí, vamos a ver que no funciona y es porque acá necesitamos la coma. Entonces ponemos la coma y ahora sí, pero no se termina de, digamos, no se encuentran. Entonces para que se encuentren, pues aumentamos el tamaño. Yo le voy a decir entonces de 4. De 4, pum, sigue siendo muy pequeño, entonces es 4.5 y ahora sí se encuentra, pero cerrar desaparece. Entonces, ¿qué podemos hacer? Indicarle un color nuevo a cerrar. Entonces, para eso venimos acá y le decimos color, este es el color de la fuente, pero este debe ir por fuera de esta punto y coma, este punto y coma va acá. Entonces aquí le decimos color y le indicamos, yo lo voy a poner de color, por ejemplo, blanco, entonces le digo numeral, triple F. Entonces este es blanco. Entonces ya si vengo, vamos a ver que se cierra, pero miren que el borde se queda de color blanco. Entonces, ¿cómo lo podemos cambiar? Border color y le ponemos la variable que tenemos acá, que sería color. Entonces var color. Vamos a ver que ahora sí, ahí está, perfecto. Entonces, ¿qué sería lo siguiente que tenemos que hacer? Pasar al botón levantar, al que levita. Ellos se debería llamar levitar, pero ya lo podemos levantar. Entonces, lo mismo, comentario, botón levitar, dejémoslo así. Y para el botón levitar, ¿qué necesitamos? Los mismos estilos, así de simple. Miren, entonces copiamos cerrar, lo pegamos acá, pero este, en vez de ser cerrar, va a ser la clase que tenemos acá, levantar. Entonces venimos acá. ¿Y qué hacemos? Cambiamos los colores por los que nosotros queremos que el botón tenga. Entonces venimos acá, color y color. Entonces ahí ya está. Entonces vamos a ver que tenemos el botón levantar de color amarillo. También pues ya se le asignó todo. O sea, todo esto es igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos el estado hover y el estado focus. Copiamos, control C, pegamos y en vez de cerrar va a ser que levantar. Entonces todo esto no va, pero sí necesitamos un box shadow. Entonces este va a ser de 0, 0.5 rem y luego menos
0.4 rem. Y además de eso necesitamos indicarle el color del hover, entonces var color hover y aquí punto y coma. Si venimos acá vamos a ver que esto no hace nada, entonces necesitamos agregarle por ejemplo un transform, entonces decimos transform y le vamos a decir que se traslade en el eje Y, entonces translate en Y y le indicamos cuánto, entonces por ejemplo menos 3 rem. Si venimos acá vamos a ver que el botón ya se desplaza, raro pero se desplaza. Ya saben que es porque yo trabajo desde una máquina virtual para mostrarle, pues para grabar los videos, pero pues en ustedes se les ve ver fluido, bonito. Ahora vamos a agregarle un border color que va a ser bar y va a ser hover, y aquí noto que no se ve la sombrita y es porque acá nos falta y sería 0.5 rem también. Entonces 0.0, 0.5, 0.5 menos 0.4. Entonces ya de esta forma si venimos acá vamos a ver que tenemos la sombrita. La podemos aumentar cambiando los valores. Entonces por ejemplo 9, 9 y acá pongámosle un 8. Entonces si venimos vamos a ver que la sombrita es más bonita ahora, más sutil, se ve mucho mejor. Digamos que el desplazamiento lo voy a dejar en 2.5 para que no se levante tanto. Y además de eso podríamos cambiar el color del texto si queremos. Entonces si queremos cambiar el color del texto podemos decirle acá sencillamente en su estado hover color y le decimos bar y le podemos poner el color que ya tenemos definido arriba, que sería por ejemplo color hover. Entonces si venimos vamos a ver que él hace el cambio. También si ustedes ven acá nos sale la manito de cuando es un botón, esa sí la voy a poner acá para todos los botones. Entonces acá sencillamente yo le voy a decir cursor y le voy a decir pointer. Entonces si yo vengo aquí vamos a ver que ahora me sale una manito de botón, perfecto. Ahora vamos a hacer el botón que tenía una cortina que subía a, pues que sube, o sea que es como este de cerrar pero hacia arriba. Entonces lo mismo, venimos acá, inclusive podemos copiar todo un botón con todos sus estilos completos y decirle acá el comentario, que es hacer el botón, subir y lo pegamos aquí debajo. Pero ya saben, esta clase no es levantar sino subir. Estas clases ¿de dónde las saco? De acá, ya saben, botón subir. Entonces ¿qué va a hacer para el botón subir? Voy a intercambiar estos colores, va a estar acá y el amarillo aquí abajo, ¿cierto? Como para que sea lo contrario al otro. Todas estas clases van a ser exactamente igual por lo mismo que explicamos en el primer paso, o sea no cambia nada, todo funciona igual, pero lo que sí va a cambiar es el hover. Entonces podemos borrar todo, vamos a usar nuevamente Box Shadow y le vamos a decir en este caso que va a ser un inset que va a ser de 0 menos 3.5 rem 00 y el color entonces bar color hover. Entonces, si venimos vamos a ver que él se desplaza. Podemos reducir esto por ejemplo a 3 o aumentarlo a más, aumentarlo a más si queremos pues que se llene completo. Pues por ejemplo 5, para que vean que eso es de probar, no se preocupen, ustedes prueban hasta que tenga lo que ustedes necesitan, ¿cierto? Si ven que es subir y vamos al de cerrar, ustedes pueden comparar que por ejemplo en el de cerrar veníamos desde el lado izquierdo en un valor negativo en el eje, en los ejes, pues eso de plano cartesiano, y acá también lo hacemos, dejamos en 0, o sea nos ubicamos en la coordenada 0, seleccionamos ya en este caso es de la coordenada menos 5 y 0, 0, ¿cierto? Entonces esto lo que hace es que hace un desplazamiento de abajo hacia arriba. Entonces más o menos así pueden jugar como para que los comparen y puedan entender mucho mejor cómo se pueden hacer los desplazamientos. Pues ustedes los van comparando entre todos y van a ver que pueden además de estos crear muchos más botones jugando con esos valores de ahí. Entonces ¿qué vamos a hacer acá? Ponemos un punto y coma y vamos a agregarle un border color, porque si vemos pues se queda azulito. Entonces ya saben, border color. ¿Y qué vamos a hacer? Le indicamos bar para ponerle un color, en este caso el del hover, para que quede igual. Entonces vemos que ahí sube y se queda amarillo, pero el texto se queda azul. Entonces si queremos que el texto no tenga color amarillo, porque pues, o ese color azul porque es muy llorón y no se alcanza a ver, o digamos no tiene un buen contraste, acá podemos aplicar un color que no está en las variables. Entonces decimos color y le ponemos un color a mano, color negro. Entonces él sube y queda en color negro, perfecto, ahí ya tenemos otro botón. Entonces ¿a cuál botón pasaríamos? Al de deslizar. Entonces ¿qué hacemos? Comentario, botón, deslizar. ¿Y qué hacemos? Copiamos todo botón subir, y lo pegamos aquí abajito, control V, pero ya no va a ser la clase subir, ya saben, es la clase deslizar, es la clase de nuestro botón deslizar. Entonces como vemos se ve igual, pero entonces tenemos que cambiarlo. Yo le voy a cambiar los colores, vengo acá, pongo mi color, lo pego y lo pego. Entonces ahí pues igual, pero queremos que tenga una animación diferente, ¿cierto? Entonces lo mismo, de hecho van a ver que podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a venir acá y vamos a cambiar simplemente la animación y ya con eso vamos a tener un botón diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos inset 7 rem
0, 0, 0, y ya vamos a ver que lo que pasa es que se desliza hasta un punto. Si ustedes lo comparan con el botón de cerrar, es muy parecido. Sencillamente solo le estamos mandando un inset. A este botón de cerrar le mandábamos dos, uno en positivo y uno en negativo, por eso da el efecto de cortina, tanto que si lo hacen al contrario pueden tener uno que se cierre de arriba hacia abajo. Enseguida lo hacemos en un momentico, lo vamos a agregar, o sea, un botón adicional. Entonces, como vemos acá, pues no se llena completamente, entonces podemos decirle que tenga, por ejemplo, 9, y esto lo que va a hacer es que casi que se llena. Entonces vamos a ponerle 10, ahí se llena completo. O si ustedes quieren y les gusta, por ejemplo, que no se llene completo, lo dejan hasta que quede casi lleno, pero que no nos llene, que nos tape completamente el texto para que el texto tenga contraste. Y ya el color del texto lo pueden dejar en negro, o si quieren lo pueden poner en blanco. Vamos a ver cómo queda. Queda bien, aunque negro la verdad no me disgusta. Creo que queda bastante bonito. Entonces ahí ya tendríamos el botón de deslizar. Miren qué fácil. Y ahora nos faltaría el botón de desplazar. Entonces para el botón de desplazar pues necesitamos esa clase. Entonces copiamos nuevamente el botón de deslizar. Aunque antes de irnos al desplazar vamos a hacer el ejemplo que acabamos de mencionar acá. Y vamos a decirle, por ejemplo, sería cerrar invertido. Entonces le voy a poner un nombre así. Botón, que es botón cerrar al revés, ¿cierto? O sea, sería el efecto este, pero al revés. Entonces por eso lo puse así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Venimos acá y al botón de cerrar, bueno, da igual. Voy a copiarme un botón cualquiera después de deslizar. Entonces me voy a copiar a deslizar y lo voy a pegar aquí abajo. Y este va a tener una clase diferente. Le copio la clase y la pego acá como nombre. Entonces venimos acá y vamos a ver que ya lo tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiarnos el botón de cerrar. Entonces nos venimos acá, buscamos al botón de cerrar, control C, bueno, sin el título, este completo, y acá, y lo pegamos. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a cambiar las clases. Bueno, los nombres. Bueno, sí, las clases, los nombres de las clases. Entonces ahí vamos a ver que tenemos el mismo efecto que en el de arriba. Inclusive le voy a quitar este color blanco. Ah, no, este no era. Le voy a cambiar este color blanco por negro porque me gusta el contraste, se ve bonito. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar esto, ¿cierto? Entonces esto ya va a ser 0 aquí y 0 aquí. Entonces si recuerdan, miren que en este botón, para que se deslizara de arriba hacia abajo, que es en subir, lo hacíamos desde 0, menos 5. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos esto, venimos aquí a nuestro botón de cerrar inverso y lo vamos a pegar acá. Y también lo vamos a pegar aquí. Pero entonces uno sería positivo y el otro sería negativo. Entonces si venimos, vamos a ver que ahí lo tenemos. Pero entonces sería así, menos y 5. Pero está muy largo, entonces, ¿qué hacemos? Como están bajando completamente, hace como un efecto de que se sobreponen. Entonces podemos poner una medida más pequeña. Entonces, por ejemplo, 2.5 hasta que la encontremos y 2.5. Y ya ahí tendríamos el botón invertido de cerrar. Ya saben que si de pronto se ve un poquito mal en el video es porque yo grabo una máquina virtual, entonces pues no se ve tan chévere, pero en su equipo se ve mejor. Y si de pronto estas medidas no terminan de cuadrar, pues pueden seguir jugando con ellos, pero ya tendrían el invertido de cerrar. Entonces ahora nos faltaría el botón de desplazar. Para el botón de desplazar, sencillamente creamos aquí un comentario que va a ser botón desplazar. ¿Qué clase vamos a tener? Desplazar. Entonces, copiamos todo este botón y lo pegamos aquí en desplazar, control V. Pero desplazar, si ustedes recuerdan, desplazar se veía diferente. Entonces este tiene una pequeña variación en la parte de arriba. Entonces lo que vamos a hacer primero que todo es cambiar los colores. Voy a usar el rojito, creo que ya he usado mucho amarillo y todo, y ese rojito está bonito. Entonces son colores neón. Entonces vamos a usar este. Entonces a mi color, acá primero que todo, desplazar, le voy a cambiar la clase, desplazar. Vamos a ver que él ahí toma los estilos, pues obviamente que copiamos de arriba, pero yo le voy a cambiar el color. Entonces le voy a poner otro color. Vamos a ver que el botón se pone rojo, pero sigue teniendo los estilos, ¿cierto? Eso no nos sirven en este momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar en la parte de arriba un box shadow. Le vamos a decir box shadow y le vamos a indicar que va a ser de 0.3 rem, 0.3 rem, 0, 0, ya saben que estas son las coordenadas, bar, y el color de hover, entonces, y el color, entonces en este caso, color. Aquí ponemos una comita y le damos en, inclusive acá le podemos dar un enter para que quede más legible, y acá un enter. Y le vamos a decir un inset de 0.3 rem, 0.3 rem, 0, 0,
lleva espacio, y nuevamente bar, y le decimos lo mismo, color. Y acá pues ya tendríamos, pues si vemos acá pues no nos están dando los estilos, pero ya tenemos digamos la partecita pues como que va en la parte de abajo. Acá inclusive podríamos cambiar el color del hover, vamos a cambiarle un color diferente, como un poquito más fuerte, para que vea que es el del fondo. Ahí no se va a notar pues todavía porque no lo hemos aplicado, pero entonces vamos a venir acá. Y lo que vamos a hacer es que en el box shadow, pues si va el bar hover, pero vamos a cambiar estas posiciones. Ya no va a ser 3 rem, o sea, sino que lo vamos a desplazar. Entonces le decimos 0, 0, 0 y 0. Entonces si venimos vamos a ver que el desplazamiento está ahí como a medias, y es porque obviamente rosa con los estilos que teníamos de antes, pero el border color lo necesitamos y el color también. Entonces simplemente necesitamos cambiar esta animación que tenemos acá. Entonces vamos a decirle que es un inset, pero va a ser por ejemplo de 6 rem, 3.5 rem, 0, 0. Entonces de esta forma vamos a ver que se desplaza, pero ahí nos falta un pedacito, o sea, si lo notan, ahí falta un pedacito. Entonces, ¿cómo lo podemos arreglar? Aumentando este de acá por 4. Entonces lo podemos aumentar aún un poquito más. Entonces, por ejemplo, 4.5. Venimos, pum, y listo. Ahí ya tiene el desplazamiento. Entonces, si queremos, podemos jugar con estos colores, ponerlos un poquito más fuertes o pues ya, como a gustos. Entonces ahí ven que, digamos, él se desplaza y el hover queda como un poquito más oscuro, aunque creo que no se vaya mejorando. Y creo que queda mejor, o inclusive pues a este efecto le queda bien que se maneje el mismo color. Vamos a ver que ya pues él se desplaza y hace su efecto, como que se une con la sombrita. Y listo, eso sería todo. Ya ahí tendríamos todos los botones, todos de forma individual, algunos estilos que se repiten. Los estilos que se repitan los pueden agrupar en un solo paquete, una clase que le pueden poner a todos los botones y ya. Y los individuales pues de forma individual. Y listo, pero miren qué sencillo fue, y creamos 8 botones diferentes con animaciones muy bacancitas, muy variadas. Entonces ahí pueden jugar, ya saben que esta la pueden completar, pueden hacer otro que venga desde la derecha hacia la izquierda y así sucesivamente. Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.